agradece las oraciones, Ay, los sí. buenos deseos de Sí. todos. Dice que hay una leve mejoría. Ustedes saben qué que con bueno. un paciente de ACV, el paciente Sí. mueve un dedo del pie y eso es un motivo de Sí, celebración. claro. En esa etapa está. Ella me comentaba, Seguimos parece orando, mentira, todos respiramos, vemos, movemos y lo damos por Eso es por normal. hecho. Ayer- Cuando uno se ve en una situación así, o sea, ella quiere que su marido pestañe, que abra un ojo, que sonría, que mueva un está en dedo. ese Bueno. proceso, que gracias por las oraciones. Nuestra solidaridad con ella. Sí. En el día de ayer, señores, murió un niño en el home de Santiago de 1 año y 5 meses, de dengue. De 1 año y 5 meses. Recuerden Penoso. ustedes que la semana pasada había muerto en Jaina Stephanie Núñez, una compañera del PLD de 22 años, de dengue hemorrágico. Murió también Y una jovencita ahora en murió Asua. ¿Tú sabes de quién ella es? El niño es sobrino. Sí, de de- la joven. Que atracaron Sí, sí. en Santiago, que tuvieron Sí. que llevarse a la familia a Miami porque le inamovilizaron un brazo de un balazo. Tenía la bala alojada ahí y aquí se la querían dejar en el brazo. Un sobrinito de ella murió anoche en el home de Santiago. Murió Muy también lamentable. la Bueno, hija señor. de un amigo muy querido mío de Asua. Pero es una de funeraria. Bian el Barret, programa ahora. Bueno, Ay, por el Zika. sí, señor, Otro- otro caso. son las 9:57 minutos. Está con nosotros Pavel Isa Contreras, el economista Pavel Isa Contreras, que vamos a hablar un poco de economía y de la propuesta, ¿no?, de una reforma fiscal. Y en el día de hoy, entre los comentarios, se ha hablado del tema de las exenciones o el llamado gasto fiscal. Entonces, bueno, ¿es necesario algún nivel de gasto Salud. fiscal, Pavel? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que estamos por encima del promedio, estamos más o menos ahí. Ese gasto fiscal en algunos casos es imprescindible. Me refiero a las exenciones, ¿no? Wow, muchas preguntas, muchas ¿y gracias por cuántas tenerme son? acá. Porque hay demasiadas interpretaciones sobre el tema Sí. de las exenciones Bueno, fiscales. yo creo que tenemos que empezar por el principio. por el principio. No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Lo Sí, primero ok. que yo creo que habría que discutir, y eso no significa en el marco de la discusión hacia un pacto fiscal, debatir, pero no significa tardarnos 2 años en eso. Hay que discutir el Estado que queremos. Quizás es muy amplio, Sí. pero podemos reducirlo, especificarlo a cuáles son los servicios públicos, los bienes públicos, como decimos en economía, que incluyen servicios, que nosotros aspiramos a que el Estado provea. Yo creo que esa es la principal discusión. Eso de cara a los incentivos. No, de cara para tú estimar cómo tú financias, cuánto tú necesitas y luego cómo ¿Qué financiar tú necesitas eso. para cumplir eso que tú aspiras? Exactamente. ¿Cuáles son las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Y cuáles son, digamos, las aspiraciones generales de los objetivos de desarrollo sostenible antes de los objetivos de desarrollo del milenio. Si tú quieres saber qué el Estado tiene que hacer para cumplir con esas metas nacionales. Si fuera en mi casa, yo empezara al revés. Yo empezara diciendo, bueno, vamos a ver qué tenemos disponible. No, a ver. Para ver qué Tenemos No. y la viabilidad. Vamos, a ver qué podemos gastar. Tú quieres con comprar un una diferencia, apartamento. con una diferencia, tú puedes, en el caso del Estado, puedes decir, ponerte una meta de ingreso. Probablemente una persona no tenga tenga menos posibilidades de eso, tenga un mercado, mientras que el Estado tiene el poder coercitivo, tiene la ley. No, y puede además, empujar, no tiene todo el poder. Además, Pavel, para Julio, tú quieres comprar un apartamento, pero en tu familia alguien quiere irse de vacaciones y un hijo tuyo quiere comprar un carro. Pero tú entiendes que el objetivo estratégico de la familia es comprar ese apartamento. Es correcto. Entonces tus esfuerzos tienen que ir orientados a ese apartamento. Eso puede implicar asumir incluso nuevas obligaciones laborales que te generen nuevos ingresos y decirle al que quiere carro y al que quiere vacaciones, ahora no se puede. Correcto. Entonces, Sí, pero el Estado puede hay hacer que eso. saber Pero en el para fondo, dónde El vamos. Estado puede hacer A ver, eso. que es un poco, primero, digamos que el que aspiramos. Pero aspiramos dentro de lo que podemos. A ver, un momento, Nuestra porque en el fondo aspiración puede en el superar fondo nuestras posibilidades. En el fondo es iterativo. Sí. Ok. Es iterativo. Pero tú primero dices, esto es mi aspiración. Ok. Y luego yo veo
De esto que aspiro, ¿cuánto yo puedo? ¿O en qué plazo yo puedo alcanzar esa meta? Entonces tú dices, bueno, yo creo que es imprescindible financiar adecuadamente o hasta cierto punto, y luego puedo ir pensando más subirlo, el tema de seguridad pública y justicia, elemento fundamental, el tema de educación pública, porque si lo dejamos al mercado, todos estamos conscientes de que la cantidad de servicios de educación que proveería el mercado es insuficiente para lo que nosotros queremos que se ofrezca, y por eso todos los países del mundo dicen tenemos que financiar educación pública, pero no solo educación pública pero universitaria, también tenemos que financiar educación terciaria, técnica, universitaria e investigación y desarrollo dentro de los centros educativos, que son centros educativos y de investigación. O sea, tenemos todo el paquete de educación, investigación, desarrollo. Luego tienes el tema de salud, las cuestiones de salud pública. Hablaban del Zika, hablaban del dengue. Bueno, yo creo que el gran reto de inmediato de la administración pública en este momento es enfrentar el tema de dos temas, el tema de seguridad y el tema de salud pública, que ha sido el gran déficit de la administración Medina. Es decir, avanzó en el tema de educación con un adecuado financiamiento, la sociedad se puso de acuerdo, el gobierno electo en ese momento lo refrendó, ahora tenemos que hacer algo parecido con el tema de salud. Salud y seguridad. Ya había dicho seguridad, el tema de salud pública como servicio social. Luego necesitamos infraestructura, inversión pública, infraestructura económica básica. Bueno, entonces, el tema de la protección, la protección a la infancia, como el programa de la primera infancia, pero también a la población envejeciente. ¿Qué han pasado con las pensiones solidarias? Que están en la ley y bien, gracias, no ha pasado nada. Entonces, una vez tú te pongas, claro, perdón, ¿cómo se llama esa figura? Las pensiones solidarias. Pensiones solidarias eso está en la ley 87-01. En la ley 87-01 se otorga una pensión a la población envejeciente en condición de pobreza. En este caso lo han operativizado hacia pobreza extrema, porque pobreza demasiado. ¿Y de dónde general. surgen esos fondos para financiar eso? Creo que de los mismos fondos de la seguridad, aportes públicos. Así creo que lo establece la ley de esa manera. Okay. Pero no estoy totalmente seguro. Por ahí la figura de pensión solidaria para población envejeciente con aporte público, me parece que con aporte público es muy población envejeciente con situación de pobreza. Dice de pobreza, pero tú no puedes dárselo a todos los envejecientes pobres, desempleados, claro. no lo puedes cubrir. Entonces tú acotas a población por ese extrema, es lo que se ha hecho. Sí, entonces, lo primero, definir ese estado que queremos. Y luego, ¿cómo vamos? Estimar cuánto se necesita. Pero además, cuánto se necesita en el corto, mediano y largo plazo, es decir, a lo largo del tiempo. Vamos a empezar con esto. Y luego vamos a expandir hacia esto, y luego vamos a continuar hacia esto. No habría problema de que pase el gobierno, lo que se hace todo eso. Yo he tenido... No, por eso te digo, no es una discusión. No se puede, no estamos hablando de un periodo. Además, ¿tú no crees eso como parte de la discusión del pacto fiscal? Sí. Y en los países que ya más o menos ha resuelto eso. Parecido a nosotros. ¿Qué nivel de presión fiscal necesita? Muy probablemente. La Estrategia Nacional de Desarrollo está hablando de elevar la presión tributaria no menos del 20% del PIB. A un periodo, a largo plazo. Subirle un 6% de lo que es decir, pero esto no tiene que ser de golpe y porrazo. Ese es otro. Creo que hay un malentendido también. En el pacto fiscal no se está diciendo que hay que resolver todos los problemas de golpe y porrazo, sino ponernos de acuerdo en una ruta crítica para alcanzar esa meta. Y esa meta se alcanza a mediano y largo plazo. O sea, esto es un proceso. No es una decisión. Lo que tenemos que tomar es la decisión de cómo va a caminar eso, de hacia dónde y cómo va a caminar y qué tan rápido va a caminar. Pavel, ¿es posible determinar con el tema de los incentivos, de las exenciones, los beneficios versus los costos al margen de los intereses de cada sector? Por ejemplo, la gente de Zona Franca dice, si eliminan los incentivos, la mayoría se van porque son extranjeros. Pero dice Antonio Marte, si quitan el incentivo, se va a triplicar el pasaje. Sí, está también el tema de la industria del cine. Muchos dicen, sí, el Estado deja de percibir, pero ¿cuánto genera en ITEVIS y en otros impuestos por la actividad económica que impulsa? Entonces, ¿hay manera de medir eso de manera objetiva que no sean los sectores? Sí, creo que sí, hay manera de hacerlo. De hecho, la Asociación Dominicana de Zonas Francas promovió un estudio, por ejemplo, en el caso de la Zona Franca, y argumentan con cierta robustez
que los beneficios, las exenciones que se le otorgan a la zona franca generan un beneficio económico que supera en mucho. Y es convincente eso. Yo creo que es razonable, pero hay otros trabajos, si mal no recuerdo, del BID, por ejemplo, que comparan los incentivos en El Salvador, Honduras y Costa Rica, y son muy críticos con respecto a los efectos en Honduras, en El Salvador y Costa Rica, y en el caso dominicano encuentran evidencia más mezclada, porque no están seguros, básicamente, no están seguros que si las exenciones fiscales fueron las que definitivamente determinaron que estas empresas se instalaran. ¿Y qué pasa si hubiese sido, no hubiese habido esas exenciones o otro tipo de incentivo? O sea, tampoco puedes pensarlo como este incentivo o no incentivo. También este incentivo contra otro tipo de, puede ser con otro tipo de incentivo. O sea, pero lo que quiero decir con esto, y no estoy necesariamente dándole total crédito a los argumentos de los diferentes sectores, se puede hacer el ejercicio, hay que hacer el ejercicio. Ahora, yo creo que es un error pensar que en el caso de las exenciones, ahí tú tenemos la bala de plata para matar al Drácula fiscal. No lo tenemos. Esa es la daga para eso. Pero antes de eso, ¿a cuánto ascienden esos incentivos cuando se suman todos los sectores beneficiados? Las estimaciones que hace el Ministerio de Hacienda, 200. Ah, 200 mil. Señor, el presupuesto sería de 863 mil millones. Eso contando el financiamiento. Contando el financiamiento. Si tú sumas si quitamos el financiamiento, de 400 y un poco a 600 a 600 y un poco. O sea, nosotros estamos hablando de... varias cosas. Vamos por partes. Primero hay que decir que efectivamente cuando tú quitas exención, pues el volumen de operación te reduce y no vas a recaudar exactamente lo mismo. Claro. Tienes que tener cuidado ahí. Primer elemento. Segundo elemento es una estimación. Y eso es una crítica. Por ejemplo, el sector de zona franca ha hecho una crítica a la forma en que se estima. ¿Por qué? Te dicen, en el caso de zona franca, te dice, por ejemplo, ¿cómo tú vas a decir? La mitad de las exenciones para zona franca, como lo estima Hacienda, es exenciones a la importación de insumos. Pero tú dices, ¿pero qué pasa? Que más del 70% de los insumos, dicen la gente de zona franca, viene de países con los cuales hay acuerdo de libre comercio. O sea que de todas maneras van a entrar. Sí. No. Entonces tú dices, bueno, pero ¿y eso es una exención? ¿Es un gasto tributario? Bueno, entonces sí, pero de hecho no. La respuesta que yo pudiera dar en contra es, bueno, entonces también habría gasto tributario para los importadores que traen productos de Estados Unidos y Centroamérica. Claro. En el fondo. Entonces tú dices, bueno, es debatible. Sí, no. Por ejemplo, otro elemento, el tema de los hidrocarburos. O sea, un gran sector beneficiario, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, es el sector de generación de energía eléctrica, porque importa combustible sin pagar los impuestos. La mafia. No. Estoy hablando de la generación, de las empresas generadoras que cuando importan el combustible no pagan los selectivos ni el ad valorem. Por una concesión legal. Parte del paquete la ley de hidrocarburos, si mal no recuerdo, en la dice que el combustible para generación, el gravamen no tiene gravamen. Y ellos lo estiman como un gasto tributario, como una exención. Igual me parece que pasa con la ley, con el 16% a la distribución, que también cuando se introdujo el impuesto en reemplazo a la comisión cambiaria, ya hace unos años, Central, básicamente dice que los combustibles de generación, y eso es parte del gasto tributario de los 200 mil millones de pesos. Y entonces uno tiene que preguntarse, pero ven acá, ¿acaso es de verdad eso? Sí. Porque ahí no es verdad, otros países, casi son pocos los países que graban el combustible para generar. Sí, entonces tú dices, bueno, así es. Entonces, sí, pero habría que ver qué margen de ese combustible se escapa del sector generación y se va a distorsionar la economía, porque es un problema de autoridad y de fiscalización. Se habla de que hay filtraciones en ese sentido. Sí, ya es otro tema. Pero no otro tema, no. Pero un momento, eso es parte del mismo tema. Eso con un método administrativo. Pero eso hay métodos administrativos que te permiten controlar eso. En el caso tú le dices, tú lo debes ya. Pero para tú lo debes ya, pero para tú definitivamente limpiar tu deuda,
No tienes que transferir el efectivo. Para tú limpiar tu deuda, tú sencillamente demuestras que lo usaste. En el caso de, y ahí te liquido la deuda. En el caso del turismo, ¿cuánto ascienden esas exenciones? Si mal no recuerdo, vaya, no tengo aquí la cifra. Creo que, 6.000 millones de pesos me parece que es la cifra, pero de 5.000 a 6.000 millones de pesos, el Ministerio de Hacienda estima. ¿De pesos o de dólares? De dólares, pero de pesos. En exenciones que favorecen al sector turismo. Creo que son 5.000 o 6.000 millones de pesos. Entre 4 y 6.000 millones de pesos. Esa es una de las cosas que yo me llama la atención. Por eso digo, miren, la estimación del gasto tributario es una estimación problemática. Es importante, hay que tenerla. Los colegas de la Ministerio de Hacienda hacen de tripa corazón para poder estimar eso, pero eso no está libre de debate. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional no ha venido todavía con una metodología común para todos los países que digan, esta es la forma de estimar el gasto tributario. Como no hay esa metodología, los países hacen las estimaciones como pueden, en función, con los datos que tienen. No con su realidad objetiva, porque se supone que la receta general del fondo para todos los países no ha funcionado. Pero yo estoy hablando pura y simplemente de estimación. Es decir, cómo, me gustaría, no hay una metodología. Porque acuérdate, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional es la institución que indica cómo tú haces la contabilidad del sector financiero, cómo tú llevas las cuentas de balanza de pago, ¿me entiendes? Entonces, las estimaciones del PIB establecen reglas. Pero yo quiero comenzar por el tema que tú iniciaste, cuando hablaba de el tipo de país que queremos. Yo hice un cuestionamiento acá, incluso me llamaron algunos amigos, con respecto a instituciones que hemos creado y seguimos, el Estado sigue como una hiedra ampliándose y estamos creando todo menos lo que necesitamos. Tenemos cada vez una institución adicional, con un presupuesto adicional, y me refería específicamente al Defensor del Pueblo, a propósito de un mensaje que le mandó doña Zoila a José La Luz. Un saludo para ella. Sí, le mandamos un saludo, le tenemos muchísimo cariño. Entonces, se hablaba, bueno, vamos a hacer una edificación, tú vas a decir, bueno, ahí se van a gastar 200 millones de pesos en hacer un edificio. Eso no es nada. Eso es si tú lo pones en el presupuesto, pero de 200 aquí, 100 allí, 50 allí, tenemos los hospitales cayéndose a pedazos, pero la gente que toma decisión para que haya recursos en los hospitales no va a esos hospitales, no lo utiliza y no lo necesita. La policía que no tiene para echarle gasolina al motor, pero el que decide si el policía va montado, tiene seguridad y se aplica seguridad perimetral, como no necesita eso. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, lo que yo pienso es que le iba muy bien. Dentro del marco del Estado que queremos, dentro del marco del Estado que queremos, no conllevaría la necesidad de que el Estado termine de suprimir CORDE y una serie de instituciones que hace años que dejaron. No son solo los impuestos del anticipo que no está. Ya empieza la pregunta. Ni una decena de instituciones que existen. Yo complemento la pregunta. En los nombramientos. Oigan esto. ¿Y los cónsules? Exacto, los vicecónsules. El cónsul de Haití. Hay un tema de viceministros muy claro. Hay un tema de calidad de gasto muy claro. Es decir, no solo es el Estado que aspiramos y cuántos recursos necesitamos, sino también cuántos recursos podemos racionalizar para saber cuánto podemos ahorrar, cuánto podemos mejorar. Muchas veces no es solo, o sea, hay temas de corrupción, es verdad, pero también hay temas de ineficiencia, de duplicidad de funciones, intencionadas a veces, no intencionadas otras veces, vacíos, solapamiento, falta de controles. Funciones, falta de controles. Las exoneraciones de los legisladores. Podemos empezar yo creo que eso es un ejercicio fundamental, pero lo más importante de eso no es solo, lo importante de eso no es solo estimar y saber cuánto podemos mejorar, porque además mucho de eso es práctica, no es tanto que tú puedes lucurar y hacer modelos que puedan decir, yo recortando acá no pierdo nada, lo que estoy cortando de grasa, y si lo reubico para acá. No solo eso, es la legitimidad que le da al Estado para poder liderar un proceso de transformación de la fiscalidad. Si el problema que tiene la República Dominicana en términos de fiscal en este momento en mucho deriva de que el Estado adolece de legitimidad para reclamar una mayor contribución, y yo pienso que una mayor contribución en general de la ciudadanía, pero no a los que ya siguen pagando mucho, sino precisamente a los que no pagan. Eso es lo que le quita de hecho y de efecto. Como no paga, entonces, pero tú tienes que también, ¿cómo tú le dices, mira, aquí yo quiero contribuir y es para esto? Pero ¿cómo tú lo haces? Haciendo que el Estado haga la entrega
de los servicios. Cuando tú digas, yo siempre utilizo la figura del 911, del 911. El 911 creo que es un servicio que es ampliamente aceptado como un éxito. El Estado Dominicano está siendo capaz de proveer un servicio de calidad que estaba siendo reclamado. Todavía en 2 puntos del país, nada más, o en un punto y el camino hacia otro punto, pero todavía con limitaciones. Pero efectivo. Pero entonces el Estado puede hacer las cosas. Sí. Ahora, si tú empiezas a demostrar que necesitamos mucho más 911, mucho más, eso es una cosita. Sí. Positivo, que te muestra algo. Ahora, si tú empiezas a hacer cosas de ese tipo, si tú empiezas a avanzar agresivamente, a decir, miren, aquí estamos teniendo resultados, la gente está presidiendo. ¿Y recuerdas el debate cuando se hablaba de contribuir con impuestos para la creación del fondo para el 911? ¿Te acuerdas? Ya, ok. Del debate y la oposición. Sí. Por ejemplo, cuando tú tengas las estancias infantiles, si tú tienes estancias infantiles en todo el país funcionando, ya no en la infraestructura, más ahora funcionando, y si con la atención integral, atención a nutrición, atención a estimulación temprana y aprendizaje, cuidado en el crecimiento, las mujeres posibilitadas de ir al mercado de trabajo a generar ingresos porque colectivamente nos hicimos cargo de los niños y de las niñas. Entonces tú dices, es para esto que yo quiero. Obviamente, Pavel, si tú haces estancias infantiles y las mujeres más pobres siguen pariendo como si fueran curíos, no importa el presupuesto que tú tengas si tú no planificas la demografía. Esa es otra cosa. Varias cosas. O sea, hay un tema de 2.000 millones en tratamiento de embarazo de adolescentes y 300 millones en educación. Por supuesto, es que todo se complementa, o sea, todo debería de complementarse. No, es decir, yo siempre utilizo esta figura de cuando yo trabajaba en el PMA. Me decía una colega que hablaban de la nutrición del niño, de la educación del niño, y decía la muchacha, no me parta el muchacho, no me parta el muchacho, el muchacho es uno solo, integral, completo, estimulación, salud, educación, todo junto, lo mismo, son intervenciones integradas. Ya. Ahora, volviendo al tema, yo te acepto 2 niños en una estancia infantil, pero 3 no. Por ejemplo, para desincentivar esa paridera. O como tú dices, pero empodérala. Con lo que dijiste, con lo que tú dijiste. Invierte en educación para ellos. Esa es ahora, tenemos que tener claro una cosa. Ya la tasa de natalidad en la República Dominicana ha declinado de una manera. Sí, pero en la clase media. Bueno, cierto, es muy diversa. En la clase baja no. Bueno, para que tú tengas una idea, Pavel, cuando fuimos a la Barquita la semana pasada, yo le pregunté a una beneficiaria, ¿cuántos hijos tú tienes? 6. Oye, en la Barquita, 6. O sea, ¿qué tú dices? Si tú coges los 1.000 casos de delincuencia común, no de delincuencia organizada, los 1.000 vienen de esa franja. Pavel, me mandó un cuadro Iván Rodríguez que dice lo siguiente: los ingresos fiscales en América Latina, el promedio es 22.20% del PIB. En República Dominicana es el 15%. Menos. Bueno, según el cálculo que le hizo, 15.10 dice. Y los gastos, y los que son los gastos totales en relación con el PIB, 24.8% en América Latina y de nosotros un 17.7%. ¿Cuál es el problema? ¿Que gastamos mucho o que recaudamos poco? Gastamos mucho para los resultados que tenemos y recaudamos poco para los resultados que queremos tener. ¿Cómo resolver eso? Racionalizando el gasto y aumentando los ingresos. Es inevitable. Okay. Y no podemos, o sea, eso es parte de la reforma fundamental es recaudar más. Ahora, podemos recaudar más racionalizando excepciones, pero no pensando que ahí lo va a resolver el problema. Tienes que atacar el tema de la evasión. ¿Te gusta la idea de rebajar tasas y ampliarla? Yo creo que eso es empírico. ¿Cómo así? Empírico quiere decir prueba que efectivamente bajando tasas va a poder recaudar más. Si no, no. Si rebajar la tasa no te mucho, soy un poco escéptico. Okay. Soy un poco escéptico. Ahora, también es cierto que subir tasas puede desestimular. Obviamente, la evasión no puede ser una opción en la sociedad del siglo XXI. No. La evasión no puede ser una opción de porque tú subas o bajes la tasa. Yo creo que todo el mundo tiene que pagar. Déjame cerrar, Julio. 3 cosas. Evasión. Ajá. Y eso es dándoles recursos y capacidades y fortaleciendo la Dirección General de Impuestos Internos, una de las mejores instituciones, más capaces, pero que no tiene todavía la capacidad para caerle atrás a los altos ingresos.
Primero. De patrimonio. Segundo, el tema del IPI. El IPI, por ejemplo, la dirección, hay que invertir en la dirección de catastro para que revalúe las propiedades y que la dirección de impuestos pueda cobrar a partir de la valoración. Es un honor pagar impuestos, que me cobren mucho. Entonces, si yo evasión, estoy ingresando. Exenciones tributarias y cambio en las estructuras, en las figuras impositivas también. O sea, no creo que podemos cerrarnos esa puerta. Yo creo que el Ministerio de Presidencia ha enviado un conjunto. ¿Tú no agregas ahí facilitar el pago, hacerlo más sencillo? Para el caso de pequeños negocios hay que crear un régimen, me parece a mí, especial creo que el IPI para ya, ellos. El IPI ya con lo que se hizo en la última reforma está bueno. Julio, no, cuidado, no te lleves de Julio. No te lleves de Julio, Pavel. Porque ahí se hizo una acumulación. Sí, pero el tema es la valoración, es decir, el valor sobre el cual tú pagas. Lo que yo no quiero que tú pongas unos pobres viejos que viven en una casa. En una casa, que es lo único que tienen. Si pagan IPI es porque la casa vale mucho. Porque esa casa no cuesta ya $1 millón. Entonces cambia. O una gente que ya pagó su préstamo. ¿Tú sabes cuál es la posibilidad de eso? En vez de tú exonerarle hasta los 5 o 6 millones de pesos, di que primera vivienda está exonerada, no importa el valor, y cualquier otra. Pero la primera está exonerada, ¿no? No, le está exonerado hasta un monto. Hasta un monto de clase media, prudente. Propiedad adicional a tu casa de habitación. Eso sí es correcto, es verdad. Eso es correcto. ¿Sabes qué? Yo iba a vender un vehículo. Yo iba a vender un vehículo y el dealer, el amigo mío, me dijo, la luz, pero vamos a poner que ese vehículo cuesta 400,000 pesos. Y el vehículo costaba casi 2 millones. ¿Y tú lo aceptaste? No, yo no. Pero el Estado lo permite y lo acepta. Y sabe que se da. Pero no debe ser. Eso no debe ser. Se supone que debe haber una valoración por vehículo, de mercado. Por marca. Es lo mismo que digo para el IPI. Bueno, entonces gracias a Pavel Isa Contreras. Deberían ponerlo en la comisión, ¿verdad? Que va a discutir el pacto fiscal. Pavel, tú tienes que estar ahí. ¡Cambio fuera! ¿Crees que el Estado vaya a ver todo?